Mm, Parece que ya está. Vale, sí, parece que ya está. Bueno, pues nada, la persona que he traído se llama Javi, nada, y le voy a dejar un espacio pues para que se presente, para que nos diga qué formación tiene, a qué se dedica y básicamente para que sepáis a la persona a la que voy a entrevistar. Así que nada, Javi, cuando quieras. Pues nada, hola, muy buenas. Gracias, Nacho, por esta entrevista. Y nada, que yo soy Javi, como tú me lo has presentado, así muy coloquialmente. Soy historiador, estoy especializado en historia contemporánea, la cursé en la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, aunque soy historiador, pues realmente después me fui por otros campos, como es la filosofía. Y tuve la suerte de contar con grandes marxólogos y geleólogos y especialmente me especialicé en la dialéctica, porque, bueno, por decirlo así de alguna manera, porque especialidad en dialéctica es muy compleja, pero más que nada me fui a esos campos. Así para dar Vale, un poquillo así de mí. vale. Pues nada, pues por eso mismo creo que eres la persona indicada para explicar el vídeo que viene a continuación, que básicamente lo que queremos explicar en este vídeo de forma clara, concisa, muy básica, pero para que lo entendamos todos, es qué es la dialéctica como corriente filosófica. ¿Nos la podrías definir brevemente? Es muy complejo decirlo brevemente, pero lo vamos a intentar. La dialéctica es una concepción de todo fenómeno real, sea el fenómeno del pensamiento, el fenómeno material, que va superando sus etapas a través de la negación en una fase de lo inferior a lo superior, recogiendo lo anterior, por decirlo así. Es la mejor para mí, aunque es complejo de entenderlo, es la mejor definición que hay, Mm. que es el desarrollo en su movimiento de todo fenómeno, por decirlo así. Entonces nos quedaríamos con esa frase, ¿no? Con el desarrollo en movimiento de todo fenómeno. Fenómeno a través de la negación o de la contradicción, como se dice más comúnmente. Que todo al final cambia y nada permanece, ¿no? Efectivamente, sí, tú lo has expuesto de una forma más simple, ¿ves? Ujú. Perfecto, sí, es así, pues Y la más y que existe una interacción de todas las etapas, es decir, y de todas las variables, porque al final no se puede caer en explicar, por ejemplo, un periodo histórico sin tener en cuenta el anterior, porque el anterior está condicionando el periodo histórico mismo. efectivamente, son como expuso una vez Marx, que fue otro exponente de la dialéctica, en sus primeros escritos sobre todo, de más referencia hacía en sus textos, son determinaciones determinantes determinadas. Es decir, lo que dices tú son interactuaciones que van condicionando unas a otros en su evolución, por decirlo así. Eso Ujú. es la dialéctica, por ser muy concreto, porque es muy complejo el tema y para ser bastante complejo. Vale, ¿y dónde surgió la dialéctica como corriente filosófica? La dialéctica venía, sobre todo, el mayor exponente que para que más nos suene puede ser Heráclito. Tenía una concepción de una cosmovisión de las cosas que nunca permanecen todas iguales, sino su forma cambiante. Los textos de él, quedan muy pocos, es donde lo más exponía. Y después el mayor exponente de la modernidad, por decirlo así, fue Hegel y después Marx, aunque Hegel de forma idealista y más de forma materialista, que lo invirtió, por Ujú. decirlo así, fue donde se expuso más la concepción historicista de la dialéctica, por decirlo así. Pero a mí hay una cosa que me choca. Cuando me hablas de Hegel, dialéctica, pero a la vez era idealista. ¿Cómo es posible eso? Bueno, porque Hegel venía de una corriente de la filosofía clásica alemana, es decir, la filosofía clásica alemana ponía el lado activo del idealismo, cosa que no lo ponía la filosofía materialista de aquella época. Entonces ponía veía la historia como una formación de la conciencia pensando en sí misma que iba avanzando por sí misma. Entonces, ese era el lado activo. Hegel lo que llegó a hacer fue darle el lado activo del sujeto humano, aunque fuera a través de una forma ideal, a través de la conciencia. Ahí Ujú. fue Marx quien lo invirtió, que ponía que realmente no es la conciencia, el ser humano es más que conciencia, es impulsos, es un ser sensible, entonces era el ser humano a través de la práctica social
que va superando las contradicciones mismas. Vale, entonces en resumidas cuentas, por resumir mucho esto, Sí, que digamos es muy que complejo. Marx fue el que llevó a la práctica la dialéctica. Efectivamente, sí. Vamos a ver, Hegel, para que ponerlo así, fue el último pensador del, por decirlo de una forma, del sujeto burgués, de la Mm, modernidad, del idealismo alemán. Y Marx fue el propulsor, por decirlo así, del sujeto proletario, que ya no valía la explicación espiritualista que le daba Hegel, la conciencia por sí misma, ¿no? El ser humano tiene conciencia a través de su praxis, forma todas las mm. categorías a través de su praxis, todo es a través, es una praxis, entonces puso el punto de partida del sujeto social, por decirlo así. Mm. Sí, que al final Hegel se ceñía a una visión idealista basada en la conciencia y Marx Efectivamente, se desquitó de esa visión idealista y puso al sujeto, al sujeto activo como parte de una realidad social como elemento fundamental, ¿no? efectivamente, sí, eso fue Marx. Por explicarlo, porque el tema, ya digo, es muy complejo, es muy difícil explicarlo en muy pocas palabras, pero bueno, sí, para definirlo así, ha sido el que puso la base real del sujeto. El sujeto no es solo conciencia, el sujeto es un ser sensible, como exponía en sus manuscritos filosóficos del 44, por ejemplo. Y en la actualidad, ¿qué papel o qué influencia crees que tiene la dialéctica en nuestros días? Pues ninguno. Es decir, la dialéctica es una, vamos a decirles, una cosmovisión de la realidad que actualmente, primero, ha sido desechada. De ahí salieron, de la dialéctica salieron, de Hegel sobre todo, salieron otras corrientes como es el positivismo, por ejemplo. Pero realmente es algo que no se ha estudiado, ni se estudia, ni se quiere llegar a comprender. Es decir, nadie se atreve a enfrentar al propio Hegel en sus propios textos. Y entonces actualmente yo diría que ni en movimientos revolucionarios se Mm, concibe la dialéctica de Hegel, ni la dialéctica de Marx. Hablo de Hegel mm. como máximo exponente que Marx recopiló de él el lado activo, del movimiento, Vale. del fenómeno. Y entonces hoy en qué nos encontramos? ¿Qué predomina? Pues hoy en día nos encontramos en corrientes como el posmodernismo, una posmodernidad a través del positivismo en las ciencias, no una visión totalizadora como era la dialéctica hegeliana, y eso conlleva pues, a una escisión de la realidad como partículas que no corresponden con sus realidades mismas, que son determinaciones entre interactuaciones entre todo contexto real y social en cual el ser humano se desarrolla. Vale, ya está. Bueno, pues simplemente te decía que a día de hoy, entonces, los grandes relatos, las teorías estructurales, que en cierto modo también provienen de, o tienen el influjo del origen de las especies, de Charles Darwin y todo esto, no están en boga, es decir, es algo que se ha sustituido o se ha sido reemplazado por la posmodernidad, ¿no? Totalmente, es decir, han desechado totalmente todos los grandes relatos, la historia en su devenir social, le han impuesto pues teorías finalistas, desde que ya no existe una historia para atrás, sino existe lo de ahora para adelante, para que nos entiendas un poquillo como siempre yo puedo explicar así lo que es las corrientes más posmodernistas, estructuralistas. Pero bueno, esto ya venía de otras concepciones estructuralistas que dieron el auge en la época de los 70 más o menos a todas estas cosmovisiones Mm. del mundo, Sí, por que decirlo así. realmente es un proceso, no es de la noche a la mañana cuando ocurre todo esto. Efectivamente, tenemos un devenir social, tenemos una historia y tenemos un desarrollo de toda la historia humana a través Mm. de etapas en las que nos vamos negando y vamos superando de lo más inferior a lo más superior. Es una visión más simplista de lo que puede ser la dialéctica. Entonces, a día de hoy, filosóficamente, ¿cómo caracterizarías lo que prevalece en el terreno filosófico que a la vez tiene su influencia en otros campos?
Pues hoy en día, para mí, la filosofía ha sido desechada totalmente. No se estudia filosofía, no se concibe de manera filosófica nada. Y bueno, pues lo que es el posmodernismo es como digo yo muchas veces, un positivismo a gran escala. Es decir, todo es fraccionado. Toda ciencia ahora mismo no hay una ciencia totalizadora, sino son ciencias matemáticas aplicadas a lo real. Es decir, han desechado totalmente una visión totalizante de las cosas. Y para mí hoy en día la filosofía, pues bueno, ha sido totalmente desechada del Mm. contexto actual, por decirlo así. Entonces, ¿tú crees que el, digamos, la dialéctica hemos dicho que a día de hoy no tiene cabida y por tanto, a día de hoy, por lo que has estado explicando, se da justo su alter ego o su antagonismo, ¿no? Es lo que domina a día de Totalmente. hoy a nivel teórico. Porque la dialéctica tiene un problema que es muy peligrosa, entre comillas, para lo actual, porque la dialéctica reconoce, como hemos dicho y he dicho en esta entrevista, que reconoce la forma tradicional del desarrollo social, de lo inferior a lo superior, y tiene una connotación revolucionaria, que la revolución cuando se habla de ella no es violencia, no es simplemente hablar de ello, pero es un álgebra real de la superación de las cosas recogiendo lo viejo hacia una forma superior. Y eso es muy peligroso, porque hoy en día eso pues provoca la contrateoría de Fukuyama, el final de la historia. Hay más Mm. historia, la historia sigue, y quien la hace y quien la cambia es el sujeto humano. Claro, pero por tanto, todo eso no solo ha quedado en el olvido, sino que a día de hoy lo que predomina es el idealismo, la abstracción en sí, ¿no? La abstracción en sí, no hoy en día, pues todas las teorías, veamos, por ejemplo, podemos referirnos a la economía, ya no se estudia economía como eran los clásicos, que intentaban dar una explicación del movimiento de la realidad. No, hoy en día pues son fórmulas matemáticas aplicadas a un determinado campo y esperemos que aplicando nuestras fórmulas mentalmente pues resulte que una explicación científica de las cosas. Y cuando no hay una explicación científica dicen, bueno, ¿por qué hemos fallado en nuestros cálculos? Eso es las teorías porque se aplican hoy en día a cualquier tipo de Vale. ciencia. Y para finalizar, ¿me podrías decir cuáles son para ti los rasgos esenciales que definen a la dialéctica eh, en sí misma? Es decir, en contraposición a otras corrientes filosóficas, ¿qué elementos distintivos tiene? Si puedes reseñar 3 o 4 elementos para dejarlo más patente todo, para clarificar y Pues, para resumir todo lo que hemos hablado. pues el principal motor de la dialéctica, y esto va a sonar muy tal, es la contradicción. La contradicción queda patente en que cuando hay una contradicción en la realidad, esa realidad se supera superando esa contradicción. Y eso es el motor, lo que Hegel llamaba la negación de la negación. Ese es el motor esencial de la dialéctica. Luego ya hay otras formulaciones dialécticas como pueden ser lo cuantitativo hacia lo cualitativo, pero la dialéctica, la esencia real de la dialéctica, bien como expuso Hegel en su día, es Uh la -huh. contradicción misma, como fase de superación hacia la nueva superación de lo actual. Entonces, digamos que la historia, por meterlo en el ámbito histórico, que es de donde viene tu formación, tú eres historiador, la historia en sí es una evolución, pero no es una evolución lineal, No, no, porque para nada, no es lineal y tampoco es un camino enfocado, porque como bien digo yo, es el sujeto el que rehace su historia, el sujeto es el que construye su realidad social, es que el que la transforma, el que le da forma social. Entonces no es lineal, la historia tiene avances como regresiones, es decir, no es todo que vamos hacia un mundo, cuando yo hablo de dialéctica no es que vamos hacia un mundo encaminado, no, es el sujeto quien tiene con lo actual, lo que hay hoy en día, superar esa contradicción y llevarla a otra nueva fase de mejora, por decirlo así, en fase de desarrollo, con sus regresiones y sus avances. sí, que al final la clave es la Efectivamente. contradicción entre elementos
y al final esos elementos, cuando están en su máximo antagonismo, se impone uno sobre otro y se inicia un nuevo periodo histórico en donde prevalecen durante un tiempo los elementos anteriores, ¿no? Efectivamente, sí, porque cada elemento se va negando. Eso es la Hegel, cuando hablaba de la conciencia que se movía por sí misma en la historia, veía en esa abstracción, porque Hegel abstraía toda la historia así de esa forma, que era un movimiento de la conciencia, que lo anterior se recogía lo mejor y se quedaba hacia lo superior. Es como se asumía ciertas partes del mundo anterior, porque todos tenemos, toda la historia tiene connotaciones del pasado, hacia Ujú. lo superior. Y ahí se va negando. Eso es la dialéctica, por explicar de una forma que ya te digo que es muy compleja en explicarlo en tan pocos minutos. Sí, sí, entiendo, entiendo. Pues nada, esto ha sido todo. Yo creo que ha quedado bastante claro dentro de la complejidad y la abstracción que supone, porque en sí Sí, mismo es una corriente filosófica y las corrientes filosóficas en sí mismas muchas veces parece que están como en una especie de nube y que no tienen aplicación real. Y todo lo contrario, son la base para aplicar a lo real. Pero me alegro mucho de que hayas podido dar una explicación clara y breve, creo yo, de lo que es la dialéctica. Espero que todo el mundo lo haya entendido. Yo he intentado abreviar de la forma que he creído mejor posible este tema, porque es un tema realmente complejo. Posiblemente tendrá continuaciones aplicadas a cosas concretas. Y nada, Javi, te agradezco muchísimo tu colaboración y que tengas buena noche. igualmente, Nacho, aquí estamos y un placer colaborar y que dar impulso a este canal que hace falta, de verdad. Vale, Y muy mil bien. gracias. Pues yo también me despido de todos y nada, espero que os guste el vídeo y acepto, pues lógicamente, cualquier tipo de opinión, de valoración, de aporte. Siempre el de la educación y el respeto, eso sí, porque es la base de todo esto. Y es lo que busco. Lo que busco es la opinión libre. La opinión libre porque al final es lo que construye el mundo y lo que construye todo, la discusión, la argumentación y la opinión. Así que Efectivamente. nada, nos despedimos ya.